Iván, la fortaleza es el amor. Hola, estamos en Matrimonios al Rescate. Soy Max. Y yo, Geraldine. Bienvenidos. En la vida nos preparamos para tener éxito laboral. Es el amor, esta promesa se respeta. Podemos concluir una carrera o desarrollar destrezas para hacer crecer nuestros matrimonios. Sin embargo, ¿cuánto tiempo le dedicamos a prepararnos y tener éxito en nuestra relación de matrimonio? Prepárate con nosotros. Matrimonios al Rescate. No todo está perdido. Tú puedes salvar tu matrimonio. Matrimonios al Rescate. Problemas vienen y van, la fortaleza es el amor, el diálogo, la comprensión, el perdón y el escuchar. Problemas vienen y van. Parece que me fuera a andar en moto. Hola, 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 hola. ¿Qué tal, queridos hermanos? Soy Geraldine Weber y esto es Matrimonios al Rescate. Dándole gracias a Dios por un día más de vida y por compartir con este maravilloso hombre que me lo regaló el Señor por segunda vez. Somos el matrimonio pródigo que resucitó del matrimonio que nos divorciamos, nos separamos y nos volvimos a encontrar. Dios hizo ese milagro. ¿Y qué te quiero decir con esto? Que para Dios nada es imposible. Bienvenido, mi amor. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Estamos aquí en Matrimonios al Rescate. Una mañana bonita. Vamos a tener un programa muy interesante. Cómo romper las maldiciones intergeneracionales en el matrimonio. Así que no se lo pueden perder. Las expectativas son súper interesantes. Así que acompáñennos en este programa que va a estar muy bueno. Amén. Vamos a darle gracias al dueño y el autor de la vida y le decimos que envía su Espíritu Santo para que nos dé sabiduría en momentos importantes, en momentos que queremos levantar nuestros matrimonios para Dios. Y decimos, ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Señor, en tu palabra tú has dicho en Mateo del 18 al 20, donde dos o más se reúnen en tu nombre, que tú estás presente. Míranos con misericordia, Padre de amor. Míranos con humildad, Señor, y perdona nuestro corazón de nuestros pecados, de nuestras iniquidades. Líbranos del mal. Tú conoces los anhelos de nuestro corazón. Guíanos para que podamos llegar. Bendice a nuestros padres, a nuestros hijos, a nuestros hermanos. Apártalos del mal. Pedimos perdón también por aquellos pecados no confesados de nuestros ancestros, porque la sangre preciosa de Cristo tiene poder. La sangre preciosa de Cristo tiene poder. La sangre preciosa de Cristo tiene poder. Con esta sangre nos cubrimos, nos sellamos, nos protegemos, nos redimimos. Sellamos la entrada de nuestro hogar, la salida. Sellamos a nuestros hijos, sellamos nuestra mente, nuestro corazón. Cubrimos todo acceso donde el enemigo haya querido entrar a nuestro corazón, porque la sangre protectora de Cristo tiene poder para sanarnos, para rescatarnos del mal, para sellarnos. Y damos gracias a Dios por este encuentro que vamos a tener, por este tema que vamos a hablar, y le pedimos a Dios protección, que reprenda cualquier espíritu de violencia, de maldad, de lujuria, de mentira, de odio, que ha reprendido, atado a la cruz de nuestro amado Jesús, y en victoria y en su nombre, nombre sobre todo nombre, en el nombre de Jesús, amén. Decimos amén. 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 Y bueno, es un tema... Es un tema interesante, muy chévere, difícil, porque... que no se habla mucho, porque la gente tiene un poco de temor a hablar de este tipo de temas, pero lo hemos escogido hoy porque muchas veces somos influenciados en el matrimonio y no sabemos por qué, ¿no? No sabemos qué nos está pasando, las cosas no nos van bien, o simplemente tenemos temores infundados y pueden deberse a algo, ¿no? Pueden deberse a lo que vamos a conversar el día de hoy, y que es importante ir rompiendo con estas cadenas intergeneracionales que pueden de alguna manera ir influyendo en nuestro matrimonio. Amén, amén, amén. Quiero recordarles que lo que vamos a hablar hoy día, hablamos de
maldiciones intergeneracionales, también hay que hablar de bendiciones. Nosotros vamos a basarnos en la literatura del padre Josephus Semácula. Esta literatura la encuentras en la Iglesia Santa Teresita. Él es un líder religioso, un padre, conferencista, motivacional, que vino a través de la Arquidiócesis de Guayaquil. Lo conocimos como el señor Luis Gerardo Cabrera, y él ha trabajado en el ámbito de la espiritualidad y la fe. Se ha centrado en temas de superación personal y espiritualidad, y me encanta cuando él hablaba por qué una persona que confesaba una y otra vez el mismo pecado no lograba salir de esa atadura, y que eso lo llevó a él a esta ardua investigación, diversos eventos en su vida en donde él pudo recopilar mucha información y crear este libro tan maravilloso, que nos lleva a nosotros a la reflexión interna, a meditar, porque si somos cuerpo, espíritu y alma, y en el cuerpo nosotros heredamos las características, el color del pelo, de los ojos, hasta la cuarta generación de nuestro abuelo, nuestro padre, nuestra madre, nuestro tatarabuelo, y asimismo en el espíritu heredamos las bendiciones y las maldiciones. ¿Y qué son las maldiciones? Me vas a estar preguntando. Cuando tú ves un patrón en la familia que no se ha confesado un pecado, en mi caso particular yo hice este árbol genealógico, porque en este libro, que es tan interesante, tú tienes para hacer el árbol genealógico para identificar qué se ha repetido, qué patrón se ha repetido en tu vida, y darte cuenta que ahí hay una atadura, un pecado no confesado. Si tu tatarabuelo era adúltero, tuvo muchas mujeres, tu papá igual, luego tú eres de la misma forma, más que seguro que si no rompes con esta atadura, tu hijo vaya a heredar. Heredar no significa caer, porque esto es por libre albedrío, y tengan esto claro, que por libre decisión tú decides, tienes una tendencia más marcada porque lo traes en tu espíritu, así como yo les decía a ustedes que generan y heredan características en el cuerpo hasta la cuarta generación. En el espíritu heredamos características de la falta de perdón, del pecado no confesado, cuando le hemos abierto portales al enemigo y ha tomado provecho en el espíritu y no se ha confesado, no se ha limpiado con la sangre preciosa de Cristo, no se ha reprendido, entonces ahí avanza la maldición. Sabemos que Cristo Jesús en la cruz pagó nuestra deuda de pecado, y es importante saber que no estamos condenados a vivir en maldición. El tema es que escogemos, y cuando una persona que tiene una tendencia, que es susceptible, que es más dado hacia eso, por ejemplo el alcoholismo, la drogadicción, tú la revisas, tercera, cuarta generación, entonces un hijo puede nacer también con este síntoma y no necesariamente consumir nunca, y nunca se enteró porque vivió una vida de agrado a Dios. Claro, y si no abrió el portal, de pronto no tuvo esa enfermedad, no tuvo esa adicción. Ese quebranto. Ese quebranto, así es. Claro, es que las ataduras intergeneracionales, primero, el primer paso que es importante reconocer. Tú hablabas hoy día justamente de que para que podamos tener una sanación hay que reconocer y aceptar que hay una atadura en la familia, y por eso se hace el árbol genealógico, se dibuja al abuelo, al tatarabuelo, de ambos lados, y se empieza a revisar qué patrones en su vida han sido negativos de la historia de la familia. Y tú de pronto estás sintiendo que te afectan, de pronto en tu familia se 3 o 4 personas, ¿no? repiten un patrón de cáncer, de esterilidad, de aborto, de divorcio, de drogadicción. Entonces estos patrones se reconocen ante Dios y se pide perdón. Así de sencillo, porque Dios es misericordioso, y desde la cruz, donde derramó hasta la última gota de pecado, pagó nuestra deuda de culpa, de pecado. Él dijo: pásame esa factura, cancelado. Entonces tú pides perdón por estos pecados no confesados que has reconocido. El primer paso siempre va a ser reconocer y aceptar que hay algo en tu vida que debes de trabajar. Y ante Dios, estos patrones, pides perdón por cualquier pecado relacionado, y la oración es tan sencilla que tú puedes decir la siguiente: Señor, en el nombre de Jesús, a través de este inventario personal y espiritual que he hecho, reconozco que hay ataduras en mi vida que me han pasado de generación en generación. Te pido perdón por la atadura del alcoholismo, de la lujuria, de la drogadicción, del aborto, de la violencia, de la homosexualidad, del lesbianismo, de lo que sea que tú hayas identificado que se repite en el patrón de tu vida y es un pecado que no ha sido confesado, que no ha sido reprendido. Te pido perdón por estos pecados
en mi caso particular, yo vi cómo se repetía el patrón del divorcio, el patrón del abandono, el patrón de la separación. Entonces yo empecé a orar, a pedir perdón por estos pecados intergeneracionales que yo también los estaba repitiendo, porque yo también me divorcié. Entonces yo tenía que pedirle perdón para que estos pecados no se sigan perpetuando hasta la tercera y cuarta generación de mi nueva familia, mi familia actual, porque yo estoy concentrada en el hoy. Porque para el hombre es muy fácil explicar cualquier cosa, explican a los ovnis, a la astrología, pero no explican el mundo espiritual de la religión de nuestra fe católica. Y es importante romper estas ataduras y afirmar tu decisión de romper con estos patrones y ataduras que has identificado. Claro. Y bueno, no podemos romper con algo que no identificamos primero, por eso el proceso no lo podemos saltar. O sea, primero tenemos que aceptar que tenemos un problema, ¿no? Y identificar cuál es el problema, y luego de eso, pues, como dice mi esposa, empezar a escudriñar un poco en nuestros antepasados, es decir, ver cómo era la vida, pues, de nuestros padres primero, luego de nuestros abuelos, ¿verdad? Y así hasta una cuarta generación. Es decir, si podemos, no, obviamente a veces no se puede saber toda la historia, porque ya son, digamos, los tatarabuelos, pues muchas veces no nos han contado mucho, pero básicamente a veces las cosas que son cruciales en la vida y que van marcando, sí se saben, ¿no? O sea, se han contado de una persona a otra, y obviamente investigando un poco, hablando con los abuelos, nos cuentan sus historias y ya nos damos cuenta de qué patrón se está repitiendo en la familia. Amén, ¿no? Por eso es que es importante que el primer paso siempre en cualquier tipo de recuperación, de sanación, va a ser identificar, aceptar, reconocer, que es lo mismo prácticamente, porque yo identifico que hay un patrón en la vida de la historia familiar, yo reconozco que hay un patrón en la vida de la historia familiar y acepto que ese patrón hay, y yo quiero saber si es que hay problemas recurrentes en áreas relacionadas, por ejemplo, en la salud, si en mi familia se repite un cáncer, si en mi familia se repite la pobreza, si en mi familia se repiten comportamientos destructivos como la drogadicción, como el adulterio, como prácticas que no son de agrado a Dios en diferentes generaciones, y yo veo 3 personas en mi línea intergeneracional, es muy factible que en mi caso haya una tendencia a lo mismo. En mi caso yo veía los patrones repetidos del divorcio, entonces yo tuve que orar, porque el primer paso, ya les dije, reconoce, acepta e identifica. El segundo paso es confiesa, porque tú al confesar que ante Dios, que has reconocido porque hiciste este árbol genealógico y has pedido perdón con un corazón abierto por cualquier pecado que haya sido relacionado tanto en tu vida personal como la de tus antepasados, confiesas delante de Dios. Si quieres utilizar un sacerdote, hazlo y ora, porque siempre la oración para eliminar las ataduras, saber que la sangre preciosa de Cristo tiene poder y que estas ataduras ya fueron canceladas y que no tienes que incurrir ahí, que no tienes que quedarte en un patrón autodestructivo, negativo, tóxico. Pides perdón por estos pecados y por cualquier otra parte que haya jugado en tu vida, que haya tomado curso en tu vida. Recuerda, identifica, confiesa, pide perdón, de ahí sigue cómo vamos a romper las ataduras. Y esto es importante, porque yo identifiqué esas ataduras en mi vida, identifiqué ataduras de autodestrucción, de toxicidad, por ejemplo, de alcoholismo, de drogadicción en la línea intergeneracional de mi familia. Identifiqué cosas muy dolorosas que quizás a la gente no le gusta confesar, hablar, y por eso es importante hablar con un sacerdote, porque hay cosas que nos avergüenzan y que queremos mantenerlas en el anonimato, en el secreto, pero nada de lo que tú saques de tu corazón sigue creciendo, porque lo que estaba en la oscuridad allá adentro creciendo, una vez que lo confiesas, lo has denunciado, le has quitado el poder, ese poder de querer tenerte atado, porque muchas personas no entienden, no, es que esto es una maldición que mi hijo consuma o que esté en bandas. Fíjate en los patrones, y esto es sumamente delicado, pero fíjate en los patrones si de pronto
Si tu hijo está cometiendo actos de delincuencia, fíjate si hubo un abuelo que cometió actos de delincuencia, o una abuela, alguien, y 3 generaciones seguidas, entonces tú ahí ves un patrón que debes de pedir perdón por estos pecados. Y hay demonios y entidades, como hablaba yo en el programa de ayer, que solamente salen con ayuno y oración. Y que para romper ataduras tan fuertes hay que ayunar, hay que orar, y el paso para romper las ataduras es declarar esta ruptura. Yo hablaba de denunciar. Este paso, cuando tú haces una denuncia, esto es una declaración de fe, que es importante que tu autoridad espiritual declare, y escúchame claramente, que vas a romper con esa atadura que no te permite avanzar. Y entonces tú en oración, y quiero que te concentres conmigo, y en oración vamos a decir: en el nombre de Jesús, En el nombre de Jesús, rompo toda atadura rompo toda atadura intergeneracional en mi vida. intergeneracional en mi vida. Ato al pecado de la lujuria, Ato al pecado de la lujuria en mi vida. al pecado de la violencia, asesinato, Al pecado de la violencia, asesinato, homicidio, robo, homicidio, robo, violación. violación. Ato al pecado de la homosexualidad, Ato al pecado de la homosexualidad. ato al pecado del lesbianismo, Ato al pecado del lesbianismo. ato al pecado de la mentira, Ato al pecado de la mentira. que han causado ataduras en mi vida. Que han causado ataduras en mi vida. Ato al pecado del divorcio, Ato al pecado del divorcio, de la hipocresía, de la hipocresía, del resentimiento, del resentimiento, que ha causado dolor en mi vida. que ha causado dolor en mi vida. Ato a todos estos pecados a la cruz de Jesús, Ato todos estos pecados a la cruz del Señor, para que el Señor sepa qué hacer para que el Señor sepa qué hacer delante de estos pecados. delante de estos pecados. Esto incluye: Esto incluye: me libero del dolor, me libero del dolor, del rencor, del rencor, del resentimiento, del resentimiento, de la enfermedad, de la enfermedad, y pido perdón al Señor y pido perdón al Señor delante de Él, delante de Él, con mi familia hasta la 4ª generación. con mi familia hasta la 4ª generación. Pido perdón por el pecado no confesado Pido perdón por el pecado no confesado de mis ancestros, de mis ancestros, de mis abuelos, de mis abuelos, de mis padres de mis padres, y el mío particular. y el mío particular. La sangre preciosa de Cristo me cubre, La sangre preciosa de Cristo nos cubre, me protege, nos protege, nos redime, nos redime, nos salva, nos salva, nos limpia. nos limpia. Padre Celestial, Padre Celestial, te damos gracias te damos gracias por liberarnos de estas ataduras, por liberarnos de estas ataduras, del dolor del dolor que hemos heredado. que hemos heredado. Te damos gracias por llenarnos de paz y amor, Te damos gracias por llenarnos de paz y amor, y nos declaramos en victoria en el nombre de Jesús. y nos declaramos en victoria en el nombre, sobre todo nombre de Jesús. Padre nuestro que estás en el cielo, Santificado sea tu nombre. venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación. Y líbranos de todo mal. Amén. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Llena Amén. con tu Espíritu Santo y guía nuestros nuevos caminos. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. como Te era en un pedimos que principio. nos llenes con tu Espíritu Santo para caminar en libertad y vivir conforme a tu voluntad. Renueva nuestra mente y nuestro corazón. Amén. Ahora que hemos hecho este paso y que hemos dicho amén y que hemos rezado el Padre Nuestro, el Ave María, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Es importante que en el proceso de reconocimiento, de sanación de estas maldiciones es profundo y puede requerir tiempo. La fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, y por eso el apoyo de tu familia, de tu esposo, de tu esposa, Es para fundamental. sí, es una clave verdadera para que logres la liberación, porque donde dos o más se reúnen en el nombre de Jesús, el Señor está, y no tienes que sentirte ni abrumado ni con vergüenza. Sencillamente busca la guía de un líder espiritual para que te pueda apoyar en este camino, para que tú puedas hacer este árbol genealógico donde identificas, porque el primer paso es identificar, reconocer, aceptar dónde está aquel pecado no confesado y que lo has visto y que has confesado varias veces y no te sanas, quizás porque no has pedido el perdón
en familia. Y sí, hay un tema muy interesante que se llama el perdón y la oración por la familia, que es interceder tú por tu familiar, por aquella persona que quizás nunca confesó su pecado, por aquella persona de la generación pasada que no logró sanar o liberarse y que se heredó. Pero mira, para Dios nada es imposible, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y no hay nada que temer, más bien hay que vencer. Y en el nombre de Jesús hay que traer a la familia para la sanación familiar. Amén. A través de la intercesión familiar, romper la atadura que tú ves que ha afectado a tus antepasados y que pueda afectar a tus descendientes para que ellos puedan vivir en libertad. Y se hace una oración, que la oración tiene como finalidad que tú puedas declarar en victoria a tu familia, y empieza en el nombre de Jesús. Yo confieso el pecado no confesado de mis antecesores, pido perdón por el pecado de mi padre, de mi madre, de mi abuela, de mi abuelo, donde tú hayas encontrado aquella atadura. Pido perdón porque realmente siento dolor en mi corazón y arrepentimiento. Quiero comprometerme a aumentar mi fe, a apoyar a mi familia en oración y estar presente para mi familia venidera en todo momento, para que este proceso de liberación que estamos viviendo, porque Jesús es el camino, la verdad y la vida, en el camino de la fe, nos llene de libertad, de victoria y de amor. En el nombre, sobre todo nombre de Jesús. Amén. Amén. Entonces estas son acciones concretas que debes de tomar, escribir en un cuaderno. Haz el ejercicio para que tú puedas vivir en libertad, porque no hay nada más triste que una persona que no sepa qué le está pasando, y que somos responsables, no víctimas. Esto no es, por si acaso, bajo ningún concepto que tú te vayas a victimizar, porque ya Jesús en la cruz pagó nuestra deuda de pecado. Es simplemente un ejercicio de higiene espiritual para que tú puedas identificar si necesitas orientación espiritual, si necesitas de más apoyo espiritual a través de la oración para liberarte, para que te puedas sanar, para que puedas continuar y romper ataduras, porque al final del día nosotros somos perseguidos. Dice la palabra de Dios, y esto es muy interesante, en el libro de Efesios, del 6 al 12, dice que esto es una batalla espiritual, y es una verdadera batalla espiritual. Me preguntaban de que si existen las maldiciones. Por supuesto que existen. Si existe la brujería, por supuesto que existe. El mal existe, el tema es que tú te lo creas, porque si tú no te lo crees y tú sabes que tu Padre es todopoderoso, no le das poder. Ay, que me han hecho brujería. Ay, que me va mal porque me han hecho brujería. Te va mal porque tú le estás dando poder al mal que te están echando. De que existe, existe, pero tú te vas a liberar, tú te vas a limpiar, tú tienes sanación, y hay pasos que puedes seguir para romper ataduras, para limpiarte de toda brujería y buscar una vida de conformidad a la voluntad de Dios. Todo en la vida es un proceso, pero la esperanza que tenemos es que todo lo podemos de Cristo que nos fortalece, que no nos ha dado un espíritu de miedo, de temor, ni de duda. Dios no te ha dado espíritu de dolor, miedo, ni de temor. Te ha dado un espíritu de amor, de poder y de dominio propio. Y de valentía. Y en su palabra te dice 365 veces: esfuérzate y sé valiente, recordándonos a diario que tenemos que esforzarnos y ser valientes. Así es. Que el miedo, mira, mi computadora dice no hay más espacio, ¿no? O sea, una vez por día casi. Y yo me río porque mi computadora está tan llena, que dice ya no hay espacio, pero me río porque yo soy igual. Porque si yo lleno la computadora de mi mente, de palabras negativas, de información que veo negativa, ya no va a tener espacio para la victoria, para el amor de Dios, sino que voy a vivir afectada por todo lo malo que me vende la televisión, me venden las noticias, me vende el internet, las redes sociales. Pero ya no tengo espacio para el miedo. Así como mi computadora está por colapsar y que tengo que hacerle una limpieza, tengo que borrar, así mismo tu cuerpo, tu espíritu, necesitas desatar toda atadura de negatividad, porque vas tan tenso por la vida, tan lleno de negatividad, y no te has dado cuenta, o no rezaste conmigo a profundidad lo que yo estaba diciendo, porque no te diste cuenta que en tu casa hay un patrón de negatividad desde tu abuelo, tu tatarabuelo, hasta tu propio caso. Y si te diste cuenta y lo aceptas y con fe le pides a Dios, Dios mío, yo tengo que cambiar. No tengo espacio para el miedo, para vivir con tanta negatividad de todo lo que he vivido y lo que he sentido, y quiero ser libre. Entonces empiezas a desalojar
Así como yo voy a coger mi computadora y voy a desalojar todo lo antiguo, lo que no me sirve, lo que no voy a usar. Asimismo, nuestro cerebro necesita desalojar toda información negativa, información de dolor, información de falta de fe, porque cuando tú crees, dice la palabra de Dios, que tú tienes un milagro en tu boca. Tú confiesas y declaras y denuncias el pecado y declaras la victoria, porque hay un milagro en la palabra de Dios. En los tiempos ancestrales la iglesia primitiva maldecía hasta la muerte, y la gente no se da cuenta que hablar mal, decir malas palabras, ser negativo, es una maldición para el oyente, para el que está contigo. ¿Y qué nos pasa? Yo no quiero decir, Geraldine da la receta. Geraldine no da la receta. Yo les hablo de vivencias personales que me pasan a mí, le pasan a mi esposo Maxi. Hoy queremos aprender a desaprender porque está muy cargado el disco duro de la mente y no tiene que tener espacio ni para el miedo, la frustración, el dolor o la negatividad. Hoy queremos revestirnos en una criatura nueva, como dice el libro de Corintios. Todo aquello viejo pasó y todo hoy es hecho nuevo, porque el que tiene fe es criatura nueva en Cristo Jesús. Amén, amén. Fíjense ustedes aquí en Éxodo 25 y también en Deuteronomio 5, versículos 9, Dios nos advierte, dice, que es un Dios fuerte, celoso, que visitó la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación, los que me aborrecen. Así que no lo decimos nosotros, está acá en la Biblia. ¿Dónde? En Éxodo 20, versículo 5. Claro, y es que... Y en Deuteronomio 5, versículo 9. Es decir, Dios advierte que también es un Dios fuerte, celoso, y que visitó la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Soy un Dios celoso, un Dios que visito la maldad hasta la tercera y cuarta generación de los que me odian. Y odiar a Dios, la gente dice, no, pero yo no tengo ningún tipo de odio. Sí, porque lo reemplazas por la idolatría al dinero, por la idolatría al poder, por las malas acciones, el pecado que trae maldición, porque, por ejemplo, ¿cómo entra un espíritu inmundo dentro de alguien? A través primero de una herida emocional en la niñez, segundo, a través del pecado, porque tú le abres una puerta, y cuando tú estás en pecado, lamentablemente la paga del pecado es muerte, estás apartado de Dios. Los que cometen abominación, los que roban, los que matan, los que están en relaciones impuras, los que asesinan, violan, no van a poder ir al reino de Dios. Entonces ellos definitivamente odian a Dios porque sus prácticas no hablan de que están con Cristo, sino que son anticristos. Y este pecado no confesado es el que se hereda hasta la cuarta generación. Por eso es que este versículo es tan apropiado para comprender cómo nosotros podemos cortar ataduras, no heredarle hasta la cuarta generación a nuestros hijos, vivir en un camino de fe, un camino de salvación, el camino de la verdad, en lugar de vivir en el amplio camino de la perdición, el placer, el poder excesivo, que uno se desbanda porque la carne quiere más, quiere mejor y diferente, y entonces la carne está robusta, le das al cuerpo todo lo que quiere, placer, poder, poseer, y nada te satisface, porque la satisfacción y la felicidad viene de una relación con Dios. Solo Dios llena nuestro corazón, y para lograr esta relación con Dios, para tener paz y libertad en nuestro corazón, hay que alimentar al espíritu raquítico. El espíritu raquítico se lo alimenta a través de la oración, a través de la lectura de la palabra de Dios, a través de pedirle a Dios que aumente nuestra fe, que habite en nuestro corazón, que perdone y nos mire con misericordia, porque necesitamos a diario del Señor para cambiar y ser felices. Y suena esto injusto, ¿no? Que Dios castigue a los hijos por los pecados de sus padres. Sin embargo, hay algo más. Los efectos del pecado se transmiten naturalmente de una generación a otra. Cuando un padre tiene un estilo de vida pecaminoso, es probable, muy probable, que sus hijos también practiquen el mismo estilo de vida pecaminoso. Entonces ahí va la advertencia que da Éxodo 20, versículo 5. Dice, está implícito el hecho de que los hijos elegirán repetir los mismos pecados que sus padres
a manera de ejemplo. Amén, está implícito, qué interesante. Mira, y esto es como una herencia o como una deuda. Max está teniendo un problema porque, y te voy a explicar que me parece interesante hacer este ejemplo. Max vendió un carro que se lo había regalado al papá y resulta que no le cambió de propietario. Y el nuevo dueño. Y entonces, ¿cómo se hereda esta maldición que ahora la está viviendo mi suegra? Le están cobrando porque el que manejó ese carro no pagó las deudas y resulta que tiene contravenciones con el tránsito, contravenciones de tránsito, y ahora le cobran a mi suegra. Si mi suegra no paga, le van a cobrar al hijo. Si Max no paga, seguro me cobran a mí. Y entonces, así es que se... En este caso, ¿no? Pero es que así es que se... Pero así es que se transmite el pecado no confesado, porque tú puedes decir, el adúltero fue el abuelo. ¿Por qué el nieto tiene que pagar por el pecado no confesado del abuelo? Porque hay un libre albedrío que el nieto seguramente hace el mismo comportamiento del abuelo, entonces la paga el pecado, es muerte y vive muerte. Sí, pero en este caso no se aplica mucho porque esto es una injusticia. En realidad del auto, si hubiese cometido las multas claro. mi papá, entonces ahí sí, porque bueno, por último, si no pago mi papá, me toca pagar a mí como hijo, ¿verdad? Y así sucesivamente. Pero en este caso, lo que dice acá la palabra es que pero hagamos de cuenta, es alcohólico, y entonces como lo ve el hijo que es alcohólico, normalmente va a seguir. Creo que dice mal el ejemplo. Por ejemplo, lo voy a hacer diferente. Divina. Por ejemplo, digamos que tú como padre no pagas la deuda, tus hijos heredan esa deuda y tienen que pagarla. Obvio, sí. Así de sencillo. Entonces ese es el pecado no confesado, heredado en el espíritu. Pero aquí el pecado hasta la tercera o cuarta generación. Hasta que pidas perdón y lo rompas, ¿no? Ahora, obviamente, aquí estamos no para asustar. No, obviamente que no. Sino que estamos más bien para cómo exhortar. Rompemos con estas maldiciones que puedan ser o que a las finales vienen de nuestros antepasados. Hay formas de romperlas con la oración, con un arrepentimiento y pidiendo perdón por los pecados de tus antepasados. Entonces, Amén. Hay todo un proceso, ¿verdad?, que hay que hacer, pero sí lo puedes hacer. O sea, lo que queremos es que te informes y que si te está pasando algo similar, pues por lo menos tengas Yo les voy a dar los pasos. Cómo poder romper con esas maldiciones. Vamos a dar los pasos. Pues, si no, van a ir también a tus hijos y quién sabe a tus nietos. Entonces, hasta la cuarta generación. Amén, amén. Vamos a dar los pasos para identificar las maldiciones intergeneracionales. ¿Quieres darlos tú? No, dale. A ver, aquí están. Primero, reflexionar sobre la historia familiar. Examina tu historia familiar en busca de patrones recurrentes. Pregunta a tus familiares sobre dificultades que han enfrentado, como problemas de salud, divorcio, adicciones, problemas financieros. Entonces tú, por ejemplo, a mí me gustaba hacer este ejercicio cuando mi mamá estaba viva, que me cuente qué dificultades habían enfrentado desde su mamá hasta ella, y luego yo empecé a darme cuenta que no solamente se repetía con mi mamá, el hermano de ella se divorció, la mamá de ella se divorció, la tercera hermana se divorció, los hijos de mi mamá se divorciaron, todos menos uno, que es mi ñaño Lloyd. Entonces yo ya empecé y yo me volví a casar, o sea, yo me divorcié y me volví a casar con Max, ¿no? Con el mismo. Rompimos esa atadura, y entonces ahí también hay patrones como el divorcio, como las adicciones, los problemas financieros que se han enfrentado recurrentemente en la historia familiar. Después, una segunda forma es identificar comportamientos y actitudes, observando si hay comportamientos que se repiten en la vida, en la tuya, en la de tus familiares, conflictos en las relaciones, problemas de autoestima, tendencias autodestructivas, alcoholismo, drogadicción, etc. Pero acá hay lo importante, dice también, la cura para este tipo de maldiciones intergeneracionales siempre ha sido el arrepentimiento. Es decir, si ustedes identifican algún patrón que se está repitiendo en su familia, ¿verdad?, lo que tienen que hacer es arrepentirse, pedir perdón de este tipo de actitudes o pecados, ¿verdad?, y comenzar a orar y pedir perdón. Entonces, de esta manera podemos romper. Y aquí pone, pues, también dice, cuando Israel se apartó de sus ídolos para servir
al Dios vivo, se rompió con la maldición y Dios los salvó. Es decir, esto se refiere, acuérdense que cuando el pueblo de Dios, Israel, se va al desierto, ¿verdad? Llega un momento en que ellos están en el desierto y les hace falta la comida y todo, y se desesperan, y bueno, se les ocurrió mejor idea que hacer un becerro de oro y todo, y comenzaron a adorar al becerro pensando que les iba a dar de comer, los iba a salvar, y fue el peor error, ¿verdad? Pero luego de esto se arrepienten, ¿verdad? Se arrepienten de corazón, oran y Dios los perdona y rompen con esa maldición que tenían. Entonces, nosotros estamos llamados a eso como familia, como responsables, y especialmente las cabezas de hogar que son ustedes, los padres, ¿verdad? Los matrimonios, en donde puede ser que incluso la maldición no venga de una familia o de la otra. O sea, puede ser que a las finales por el lado tuyo de pronto no tengas ningún problema, pero puede que por el otro lado sí haya algún problema. Ahora, yo creo que los seres humanos, hermanos, yo quiero aclarar algo. Yo creo que los seres humanos, todos delante de Dios, no hay ninguno justo. Bueno, sí. Y que buscar que, es que es por tu lado. No, pero es que, mira, es que, Max, yo creo que todos debemos de reconocer patrones en nuestra vida. No es que de tu lado nomás es el tema. Yo creo que para romper estas maldiciones intergeneracionales, el primer paso es identificar, aceptar, reconocer. Entonces yo no puedo creer que si vamos a hacer un trabajo, yo esté haciéndote el trabajo tuyo. No, aquí hay que revisar la vida de cada uno a través de nuestro árbol genealógico, y de seguro vamos a encontrar áreas de nuestra vida que queremos mejorar. Vamos a tener, por ejemplo, que me quedé en el punto número 2, comportamientos, actitudes. Observa si hay comportamientos o actitudes que se repiten en tu vida y en las de tus familiares. Por ejemplo, conflictos en las relaciones, autoestima, tendencias autodestructivas. 3, observa problemas de salud. Esto es interesante. Gente que tiene problemas de cáncer que se repite, gente que tiene problemas de que no quedan embarazadas, de esterilidad. Toma nota de las enfermedades o condiciones que parecen ser comunes en la familia. Pregúntate si hay un patrón sin explicación o en la medicina que quede claro, ¿no? Escucha, mira, y esto es importante, escucha la voz de Dios, presta atención a tus sentimientos y percepciones. Si sientes que hay una opresión espiritual dentro de ti o que algo no está bien, puede ser un indicio de que estás viviendo bajo una maldición. Revisa, paso 5, tus reacciones emocionales. Observa en situaciones específicas si sientes que hay patrones que te generan una reacción emocional desproporcionada, como la negatividad, la crítica, la censura, el chisme, que este tipo de actitudes no son saludables. Pasos para romper la maldición intergeneracional: primero, confiésate y arrepiéntete. 2, ora. 3, declara la ruptura. 4, vuelve a orar. 5, busca sanación interior, ora y empieza a renovar tu mente. Entonces, básicamente, oras por la familia, oras por ti y tomas acción. Y bueno, esto obviamente también está en Éxodo 20, versículo 6. Dice, en otras palabras, la gracia de Dios dura 1000 veces más que su ira. Es decir, que si nosotros oramos y apelamos a su misericordia y le pedimos perdón, Él va a ser más condescendiente, Él nos va a perdonar porque nos ama. Amén. ¿Sí? Y esto va a prevalecer mucho más que sobre su ira. Es decir, que rompemos con todas estas maldiciones de una manera más sencilla que como las adquirimos, tal vez esas maldiciones, o como las adquirieron nuestros antepasados. Muy bien, muy bien. ¿No? A tomar acción, porque cuando implementas cambios en tu vida, reflejas la decisión que hay de romper con ataduras del pasado para vivir en libertad en el presente. No es complicado, es creer para ver, buscar sanar, buscar unirte a grupos de apoyo como los que hay en Matrimonio al Rescate los días lunes, 8 de la noche en Santa Teresita, donde te esperamos con mucho cariño y mucho amor con los hermanos de Santa Teresita. Identificar y romper maldiciones intergeneracionales
es un proceso profundo, es un tiempo maravilloso también de oración con Dios, de lectura de la palabra, y siéntete motivado porque vives en bendición, siéntete motivado porque has escogido el camino de la oración, de la sanación, de la fe, y cuando uno está en ese camino no tiene nada que temer porque eres hijo de un Padre todopoderoso. Allí está tu identidad. Fuimos adoptados por costo de sangre. En la cruz, Cristo por amor pagó toda nuestra deuda de pecado para que vivamos en libertad. Son nuestras acciones las que nos condenan, son las acciones de nuestros ancestros las que están en nuestro espíritu. Por decisión caemos en el pecado y le abrimos la puerta a la maldición. Cuando estamos en el camino de la verdad, en el camino de agrado a Dios, viviendo bajo su voluntad, no vas a tener ningún tipo de maldición, tampoco vas a vivir en ninguna atadura, vas a vivir en la bendición. El Señor te va a duplicar tus gracias y tus bendiciones, así que no hay nada que temer, más bien hay que aumentar la fe y reprender, cortar ataduras en el nombre, sobre todo nombre de Jesús. Amén. Y no lo decimos nosotros, está en Romanos 12, versículos 1 al 2. Romanos 12, versículos 1 al 2, dice: la cura para la maldición intergeneracional es arrepentirse primero del pecado cometido o de los pecados cometidos por tus antepasados y tener fe en Cristo y en una vida consagrada al Señor. Así que esa es nuestra salvación, nuestra sanación y nuestra cura a esos pecados no perdonados, no confesados, y que nos han causado heridas y dolor y sufrimiento hasta la fecha. Recuerda que en el libro de Corintios me encanta este versículo porque es una promesa de Dios que nos dice en 2 de Corintios del 5 al 7 al 17, 2 Corintios 5, 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y ahora pues, dice Romanos 8 del 1 al 2, pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de muerte, lo que les acabo de decir. El que anda en el camino de la verdad, yo soy el camino, la verdad y la vida, dijo Jesús. No tiene que temer porque Jesús lo ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Así que recuerden lo que dice el libro de Efesios, que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Así que no abramos puertas al enemigo que busca robar, matar y destruir. Y cuando tú pecas, cuando cometes actos nocivos, autodestructivos, le dañas el honra, la vida a otra persona también, está siendo influenciado por estos principados, potestades. El día de ayer busca el programa Caminos de Recuperación. Hablé sobre la brujería y el impacto que tiene en la vida de los creyentes. O sea, creemos en Dios, pero cuando tu fe titubea y cometes actos como creer en la bruja, creer en la astrología, es ahí cuando le abres la puerta a la maldición. Así es, pero no se preocupen porque en Éxodo 20, versículo 6, Dios nos dijo que su misericordia infinita es más grande porque nos ama, ¿ya? Y si cumplimos sus mandamientos, Él perdona, Él nos perdona. Así que por más que nos sintamos pecadores, por más que incluso nos sintamos no merecedores de perdón, pues para Dios todo se puede y todo lo puede, ¿verdad? Entonces, Él simplemente con un arrepentimiento de corazón, con ese deseo de servir a nuestro Señor Jesucristo, pues Él va con su misericordia a salvarnos, a sanarnos. Amén. A salvar nuestra alma. Qué lindo lo que dices, mi amor, porque ofreces esperanza, porque nos recuerdas el poder de Dios y el por qué sanar y liberarnos de estas ataduras y maldiciones de identificar y fortalecernos en la fe. Mira, hay un versículo que me encanta, a ver, ¿cuál? Que es Romanos 8 del 38 al 39. ¿Ya? ¿Y por qué me gusta tanto este versículo?
porque Dios nos dice que Él nos ama y que nada puede separarnos de su amor, ni el diablo, ni la atadura, ni lo que viviste, ni tu pasado, ni lo que te dijo el profesor, tu maestra, tu padre, nada, nadie puede apartarte del amor de Dios en Cristo. Y quiero compartírtelo porque para mí es una promesa que cambió mi vida, me llenó de esperanza. Cuando muchas veces en mi vida sentí que no era amada, que no era suficiente, y que Dios en este mensaje, en este versículo, me recuerda lo importante que soy. Que no se trata de lo que yo haga, Él me ama. Que no se trata de que si soy buena, que si soy mala, pecadora, soy santa, Dios me ama y nada me puede apartar de su amor. Y dice Romanos 8, el 38 y el 39, y me emociona este versículo. Porque dice así: porque estoy convencido que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y es hermosísimo, poderoso, inspirador, motivador, porque no hay nada, hermano, que te pueda separar del amor de Dios. No falles al Señor, porque Dios te ama, pero Dios es un hombre justo y santo. Y tu libre albedrío te puede llevar a vivir en la muerte, porque la paga del pecado es muerte, porque el pecado abre portales, abre puertas, y el que quiere tener la llave de tu alma para llenarte de miedo, torturarte, amenazarte, porque el diablo es el gran acusador, te acusa a la mente, vino a robar, a matar, a destruir, te roba tu fe, mata tu ilusión y tu esperanza. Y a pesar de que estés pecando, Dios te ama, porque Dios aborrece tu pecado, pero te ama a ti, pecador, y quiere que cambies. Por eso es que te ofrece este versículo lleno de esperanza, de amor, que te puedes levantar, que puedes creer. Quiero que sepas que Dios te ama, que te perdona, que te abraza, y que nada de lo que tú hagas te va a separar del amor de Dios, pero necesitas vivirlo, sentirlo, experimentarlo. Y es ahí cuando uno se pone al día, hace la oración, pide perdón, busca de Dios, lo acepta para ser criatura nueva en Cristo Jesús y dejar todo lo malo atrás. Y se los voy a repetir, ya me imagino que para culminar, ¿no? Sí, ya estamos cerca del final, nos faltan unos 10 minutitos. Ya, entonces les voy a repetir este versículo muy inspirador, Romanos 8. Tengo algo que, bueno, la misericordia de Dios se extiende hacia todos, no hacia algunos, hacia todos los que le aman y le obedecen. Así que nosotros también estamos salvos si es que obedecemos la palabra de Dios y si lo amamos sobre Y bueno, todas las cosas. y la esperanza, querido hermano, es que el sol sale para pecadores y para no pecadores. El trigo crece con la cizaña y siempre tenemos la oportunidad de ser trigo, de estar en el lado correcto de la historia, de ganarnos el reino de los cielos, la patria celeste. Y no nos quedemos conformes, sino que amoldemos nuestra mente a las cosas de Dios, no a las cosas del mundo, para que así podamos nosotros saber que el plan de Dios es bueno, perfecto y agradable para cada uno de nosotros. Él no quiere que estemos sometidos a la mentira del diablo, al sufrimiento, al dolor, a que estemos atados y que no nos podamos confesar y liberar. Él quiere verte ahí sometido, pero aunque estés sometido, aunque estés llorando, Dios te puede levantar. Tú pides perdón, el Señor te restaura, te limpia, te sana y te pone a trabajar, predicando, dando el testimonio de que Él te sacó de donde estabas hundido, arrastrado, porque ahí te tenía el mal, el pecado y el diablo. Y hoy es un buen día para saber que nada te aparta del amor de Dios, que puedes hacer una oración para aceptarlo en tu corazón, declarando que Él en la cruz murió por ti, que cada gota de su sangre pagó tu deuda de pecado, que al tercer día resucitó para estar entre nosotros y que envió el Espíritu Santo para consolarnos, para que no suframos más, para que tengamos libertad. Y Romanos 8, 38 al 39, promesa maravillosa de amor. Esto es una declaración. Y dice: porque estoy convencido que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. Amén. Me encanta porque este pasaje nos recuerda que no importa las circunstancias, los desafíos que enfrentemos, el dolor, el sufrimiento, la enfermedad, el pecado, Dios nos ama y nos va a ayudar a que podamos salir adelante, porque no hay nada que nos separe de Él, ni siquiera el pecado, ni siquiera la mentira, ni siquiera la estratagema del diablo en tu mente. Nada te separa en el amor de Dios. Y este es un recordatorio poderoso
de la fidelidad y la gracia de Dios en nuestras vidas, incluso en medio de luchas y de ataduras, hermanos queridos. Así que adelante, confíen. Así es. Y por eso es que nosotros repetimos siempre que el amor de Dios es infinito para nosotros, porque nosotros no somos recíprocos. Tenemos que ser recíprocos, amarlo a Él sobre todas las cosas, para que nos salve y para que nos proteja de cualquier tipo de maldición intergeneracional. Es la salvación, es Cristo. O sea, para todos aquellos que puedan estar sufriendo o padeciendo de algún tipo de maldición en su vida matrimonial, en su vida espiritual. espiritual, pues la mejor cura es Cristo. Y el amor. Y el amor de Cristo. Así que... Y a mí me encanta este versículo que es el favorito de mi esposo, que habla del amor, y le voy a dejar a él que lo comparta, porque en 1 Corintios del 13 capítulo 13, del 4 al 7, nos recuerda la palabra de Dios cómo es el amor. Bueno, el amor es paciente, es bondadoso, el amor no tiene envidia, no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se alegra, ¿verdad? De la injusticia, mas se alegra de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Ojo, dice, sopórtense, queridos matrimonios. Cuando les digo eso, se quedan mirándose, porque dice: esta cruz que tengo, ¿cómo puedo hacer? Soporta, ama y perdona, porque se está creando en tu corazón un espíritu de bondad, de mansedumbre, de bendición. Amén, amén. Y esas bendiciones vienen en la medida de que tú apliques todo este amor que Dios nos pide, ¿no? Toda esta descripción de Corintios, 1 Corintios, versículo 6 al 7, en donde hace una descripción fantástica de lo que es el amor de Cristo, ¿no? Y obviamente para nosotros los humanos, que somos pecadores, que tenemos la tendencia a la pecaminosa, a la tendencia al pecado, ¿verdad? Se nos hace duro y difícil, pero con Cristo en la mano, nada es imposible. Amén, amén, qué lindo. Queremos agradecerles y recordarles que Radio La Voz de María vive del aporte de sus fieles, así que seamos generosos, dadores, con alegría, sirvamos a la radio. Las cuentas están en la pantalla que tú estás mirando, están las cuentas donde puedas hacer tu depósito. Sí, pueden hacerlo online o pueden también pasar por nuestra querida radio, pues visitar al Santísimo en la capilla Espíritu Santo en la ciudad de la Bolivariana, calle Andrés Bello y Avenida Libertador. Así es. Y también pueden visitar la isla de Albán Borja, en donde tienen también cómo comprar un souvenir, un rosario, cualquier regalito que quieran hacer, pues pueden ayudar también a nuestra querida radio haciendo algunas compritas en nuestro bazar de ahí del mall Albán Borja, ¿no? Así que bueno, no se olviden que Radio La Voz de María también ahora tiene como también recibir auspicios, así que cualquiera que quiera ahora pues pautar en nuestra querida radio, pues también lo puede hacer y acercarse para que puedan ver cuáles son los planes. Tenemos unos planes fabulosos en donde pueden también ayudar de esta manera a que las ondas radiales de Radio La Voz de María 88.1 FM se mantengan y lleguen 24/7. Y recordarles que pueden hacer su generoso aporte u ofrenda a Banco del Barrio, cuenta de ahorros 1531 1139, Produbanco, cuenta corriente 1049 16 1000, o Banco del Pichincha, cuenta de ahorros 2204 829 569. Esperamos su ofrenda generosa, porque La Voz de María es portadora del mensaje de salvación. Así que recuerden, queridos hermanos, que también pueden pautar con Radio La Voz de María. Me parece tan interesante que ahora haya ese espacio para poder pautar. Y recuérdanos un poco qué es lo que la hermana Estela dijo para poder compartir al aire.
Sí, bueno. Lo tienes ahí el mensaje, de pronto lo podemos leer, Claro, porque es bueno, importante el tema de la oración. de la oración, sí. Hay una campaña Provida que está organizando La Arquidiócesis de Guayaquil. Bueno, sí, y el padre de nuestro Monseñor de Daule. Así que también les pedimos que por favor recen un denario, ¿verdad? A ver. Un denario por 40 días. Qué interesante. A favor de la vida, ¿sí? Esta campaña de oración, Monseñor la está promoviendo para salvar las vidas, ¿no? Desde la concepción hasta la muerte. Natural. Qué interesante, queridos hermanos. Permíteme, si me lo puedes compartir. Claro, yo te comparto. Porque, miren, yo con mucha pena y mucho estupor vi cómo en las noticias cómo habían dejado a un bebé que no pidió nacer, totalmente inocente, criatura de Dios, sin bautizar, en una funda de basura en Durán, en una esquina. Una madre que no conozco el contexto, pero tampoco puedo perdonar, y no soy yo quien para juzgar, ¿no? Porque puede ser un contexto muy duro, pero esa vida que le dejaron en esa funda, que la encontró un chambero, un recogedor de basura, lo encontró al bebé todo picado y mordido por animales, llegó a la clínica en un estado casi moribundo, tenía horas de haber nacido, estaba aún con el cordón umbilical. Los amables doctores pudieron salvar a ese bebé. Pero este tipo de cosas inhumanas es prácticamente un aborto a término. Y nosotros queremos unirnos para que este tipo de cosas inhumanas vuelvan a pasar. Y es justamente esta campaña importante que nos recuerda y nos hace conciencia de que la vida se respeta desde la concepción. Y quiero decirles, ¿puedo compartir este mensaje? Sí, claro. Sí. Es Monseñor Cristóbal Cutiabec, obispo de Daule y actual director del programa de vida y familia de la Conferencia Episcopal, que es el que está promoviendo esta campaña. La campaña consiste en hacer un denario, orar un denario por 40 días, es decir, un denario diario, ¿no? Por 40 días a favor de la vida, ¿ya? Desde la concepción hasta la muerte. Miren, yo lo que quería decirles, queridos hermanos, amados, que la vida se respeta en la Constitución en el artículo 45 y que este acto que les conversé hace un momento de que la vida está tan llevada a menos que se cuida más a un animal en lugar de proteger una vida, de que vimos con estupor con mi esposo en las noticias cómo un bebé había sido arrojado a la basura y que lo encontró el chambero, lo curaron, estaba mordido por animales y por picaduras de insectos. Es peligroso, triste, doloroso ver lo que está pasando con la vida humana. Y no solamente que este bebé fue abortado porque no fue deseado a término. A diario, con el pretexto, cuando la Corte Constitucional abrió la puerta al aborto por violación, ahora con el pretexto de ser violación, se matan vidas inocentes en los templos maternos, donde tienen que ser protegidos, cuidados y amados. Se los rechaza, se los asesina, se los tortura, porque el aborto es un acto execral, es una tortura con tenazas, los descuartizan, peor de lo que está pasando en las calles. La madre, la que debe de proteger, cuidar y amar a su hijo. Y entonces hay que orar por las mujeres, hay que orar por la familia, hay que orar por la vida. Este denario es despertar nuestra conciencia a lo importante que está sucediendo con la vida humana. El primer mandamiento que tenemos que tener en nuestra alma, en nuestro corazón, es protegernos y amarnos, como dice Dios. Ama a Dios con tu mente y con todo tu corazón, tus fuerzas, y ama al prójimo. Y el prójimo que está en los vientres maternos no pide nacer. Y ese es el prójimo que están matando. Y dice en el cuarto mandamiento, no matarás. Y se está faltando al cuarto mandamiento, y esto trae maldición para la tierra, porque la sangre inocente se está regando sobre la tierra ecuatoriana, que está bendecida y consagrada al corazón de Cristo y María. Y esto no puede ser, y hay que sumarnos a esta campaña, que es un denario por 40 días, para ayudar y apoyar en momentos difíciles a las madres, para que tengan a sus hijos, para que sientan la compañía de Dios, para que puedan vivir la alegría de dar vida en lugar de sentirse
condenadas a cometer un acto execrable que les va a traer depresión, alcoholismo, drogadicción, suicidio, porque la paga del pecado es muerte, y una muerte en vida, porque cometer un acto tan duro, tan cruel, nadie sale ileso. Esto es muy delicado, así que le vamos a pedir con este denario al Señor que proteja a los niños por nacer, la vida desde la concepción hasta la muerte natural, que proteja a los hogares también, porque estamos pasando mucha adversidad en estos tiempos de violencia, y que nos guíe en cada toma de decisiones para actuar con sabiduría, de agrado a la voluntad de Dios y como Dios manda, con obediencia, con amor y cuidado a la vida. Amén. Bueno, hemos llegado al término de este programa. Les agradecemos mucho por su sintonía, por acompañarnos todos los sábados por las ondas radiales de Radio La Voz de María. Les pedimos una vez más, no se olviden de nuestra querida radio y apoyen de la manera que puedan, ¿no? Todos suman, así que esperamos pues su generosa aportación. Amén. Qué lindo. Hasta el próximo sábado. Soy Max Meixen y como siempre, un placer de compartir estos micrófonos con mi esposa. Les deseo lo mejor, que tengan una linda semana, un fin de semana fantástico. Muchas gracias. Es lindo compartir contigo también, Max, y esperamos estar unidos en oración con un denario por 40 días por la vida. Soy Geraldine, me despido. Que Dios los bendiga. Esto ha sido Matrimonios al Rescate. Gracias por seguirnos en las redes sociales de Radio La Voz de María 88.1 FM en Guayaquil. Escríbenos en WhatsApp. Síguenos en Facebook, Instagram, Twitter o en YouTube. Comparte y dale like. Todos los sábados de 11 a 12, prepárate con nosotros en Matrimonios al Rescate. Radio La Voz de María, que Dios te bendiga. Problemas vienen y van, la fortaleza